bendición, qué precioso es estar adorando a nuestro Dios. Amén. Estamos muy calladitos. Ay, me pegó ese aliento en mi cuerpo y me tocó sentarme. Amén. Sin fuerzas. Está como el ambiente, no sé. Dios Todopoderoso. Sí. Yo creo que vamos a poner este momentico en la presencia de Dios para que sea el Señor hablando en esta mañana. Amén. Amado Dios, precioso Rey, una vez más, Señor, nos colocamos delante de ti, Señor, rogando, Señor Dios Todopoderoso, Señor, que tú hables a tus hijos, Padre, que hables también a mi vida, Padre, que hables tú, Señor, Dios mío, tu Santo Espíritu vive dentro de nosotros, Señor. Te pedimos, Dios mío, que sean tus palabras, Dios, que sea tu palabra predicada en esta mañana, mi Rey, que seas tú, Señor, redarguyendo nuestro corazón, Dios mío, para hacerlo recto delante de tu presencia, oh Dios. Rogamos, mi Rey precioso, que tomes el control, mi Rey, que tomes el control de tu palabra, Señor. Que yo solamente sea una portavoz, pero que tú seas el que hablas, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, oramos, Señor, y colocamos este momento en tu presencia, Señor. Padre, muchas gracias, Cordero Inmolado, y muchas gracias, Espíritu Santo, por amarnos tanto. Amén. Amén y amén. Aleluya. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gracias, Señor Dios. En esta mañana vamos a mirar una enseñanza. Es increíble porque la hermanita Teresa daba la palabra de obediencia, ¿cierto? Precisamente en esta mañana vamos a hablar de obediencia quiero más que sacrificio. Aleluya. Esa es la palabra que Dios nos trae en esta mañana. Obediencia quiero más que sacrificio. Y vamos a mirar primeramente Jeremías 7 del 1 al 20 y el Señor nos dará la sabiduría para entender esta su palabra. Amén. Jeremías, obediencia quiero más que sacrificio. Amén. Aleluya. Jeremías 7 del 1. Jeremías 7 del 1. Vamos a, el Señor nos dé toda la sabiduría para entender perfectamente lo que Dios quería decirle en ese momento a su pueblo Israel, a Judá, que estaba en desobediencia. Pero también estas enseñanzas nos sirven a nosotros como hijos de Dios, porque hay historias donde nos sirven para nosotros no cometer los mismos errores. Pero también hay palabra que nos enseña y nos sirve para nosotros seguir el ejemplo de ellos. Entonces, en esta mañana vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para que no sea tan largo, vamos a ir resolviendo a medida que vamos mirando. Vamos a mirar primero del versículo 1 al 3. Amén. Jeremías 7, versículo 1 al 3. Vamos a mirar hasta ahí por ahora. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Era un pueblo que, aunque conocían de Dios, y aunque Jeremías era un hombre de Dios, un hombre profeta, él sí era un verdadero profeta. Habían profetas falsos también, pero ese profeta profetizaba en el nombre de Dios. Y ahí, aún así, toda aquella gente, todo el pueblo Judá, se desenfrenó en la adoración a dioses paganos, como a Baal, como la diosa de la sexualidad, que inclusive tiene muchísimos nombres. Una creo que se llama Iris,
Bueno, más adelante vamos mirando el nombre de esta mujer, y realmente era una mujer que era la diosa de la fertilidad, y todos aquellos, el pueblo de Judá, adoraba a todos aquellos dioses. Pero precisamente Jeremías, Dios le decía, habla a mi pueblo y dígales que se arrepientan porque están adorando dioses paganos, dioses que yo no, el único Dios verdadero era Él, o es Él, siempre será Él. Pero ¿qué pasaba? Todos ellos conocían la palabra, pero aún así adoraban dioses ajenos, hacían lo que no era recto delante de Dios. Pero vamos a seguir mirando lo que cuando él le decía ponte a la puerta, era porque realmente Jeremías tenía que decirles, venga, si van a entrar al templo, o sea, de verdad, o sea, esto no es un juego. O sea, él tenía que advertirle al pueblo porque el pueblo estaba desenfrenado en el pecado. Pero vamos a ir mirando qué era lo que ellos hacían, por qué Dios les estaba exhortando. Ahí en Jeremías 7, donde estamos, vamos a mirar el versículo 4. Amén. Cuando le dice, en el versículo 4 dice, no fiéis en palabras de mentira diciendo templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Cuando dice no fiéis, o sea, no créanle las palabras, porque venían personas, venían profetas falsos y les hablaban, y ellos creían más a la palabra de mentira que a la palabra de verdad. Y ellos tenían, dice que ellos tenían esa confianza en el templo más que en el Señor. Ellos creían que iban, cometían el pecado, hacían lo que a Dios no le agradaba, pero iban al templo y creían que eso los iba a libertar del pecado. Como muchas veces sucede hoy en día, que creemos que de pronto yendo a la iglesia, entonces ya nos santificamos, pero Dios quiere de nosotros realmente una santidad, que cambiemos de adentro hacia afuera, no afuera hacia adentro, porque igual, ¿de qué serviría que nosotros estuviéramos haciendo toda clase de sacrificios? Cuando ellos decían templo de Jehová, ellos tenían un ritual, que el templo era sagrado, y el templo era lo más importante era el templo, no Dios, sino el templo. Hace 8 días hablábamos de la religiosidad, ¿cierto? Y más o menos sucedía o sucede, porque una persona religiosa algo así hace, algo parecido, ¿cierto? Y precisamente cuando Jeremías les exhortaba y les decía porque el Señor les decía, diles a mi pueblo, diles. Pero vamos a seguir mirando. Ellos creían que por haber escogido a Jerusalén como su morada, ellos creían, todo este pueblo creía que creían que un rey de la dinastía de David, porque ellos conocían la palabra, se sentaría en el trono para siempre, y que habían liberado la ciudad del ataque en los días de Ezequías e Isaías. Dios nunca permitiría que la ciudad o el templo fueran destruidos. Ellos creían eso. Por eso ellos iban y se metían allá en el templo. Ellos creían que hacían lo malo delante de Dios y se iban al templo y en cierto modo se lavaban las manos allá en el templo. Entonces cumplimos el ritual de venir al templo y entonces ya somos purificados. Cuando Dios no quiere eso. Dios quiere es que seamos verdaderamente, cambiemos. Mire, a veces hay luchas duras en nuestras vidas. Hay veces que decimos, Dios mío, pero ¿cómo hago si yo quiero hacer lo recto delante de ti, pero vuelvo y peco? Y quiero no airarme, pero vuelvo y me airo. Y quiero no hacer lo malo, pero vuelvo y cometo el error. Pero ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que reconozcamos nuestros pecados. Amén. Que reconozcamos nuestras fallas, que reconozcamos nuestra humanidad, porque nosotros somos carne, somos humanos, somos débiles. Pero Dios quiere de nosotros es que no solamente vayamos y hagamos un ritual, sino que nos arrepintamos, que digamos, Señor, no quiero seguir haciendo lo que no te agrada, Señor, por favor, que el Señor verdaderamente vea nuestro corazón, un corazón humillado, porque Dios dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado, que Él jamás nos despreciará. Pero cuando de pronto cometemos,
Todos los seres humanos nos airamos, pero de pronto nos airamos si somos injustos. Cuando reconocemos, Señor, sí, fui injusta, perdóname, Señor, perdóname porque no lo quería hacer, pero mi humanidad, Señor, Dios viene y vuelve y nos trae ese bálsamo, ¿sí? Muchas veces tenemos que pedir perdón, muchas veces no lo hacemos. Y yo sé que el Señor nos va limpiando, pero cuando cometemos la falla y cuando entonces soy arrogante y entonces no, y es que no me arrepiento, Dios no le agrada eso. Porque ¿para qué? Entonces si estamos haciendo rituales que a Dios no le agrada, Dios quiere un corazón limpio, un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón que diga: aquí estoy, Señor, soy humana, me equivoco, Señor, perdóname, Dios. Que eso es lo que Dios mira, mis amados. Esa es la condición que Dios mira. Cuando dice que palabras de mentira, y en ese mismo versículo, cuando ahí en el versículo 4, no fiéis en palabras de mentira, se refiere a la confianza en el templo como símbolo idolátrico, o en la adoración de dioses extranjeros. Creían más en el templo o en los dioses que ellos estaban adorando. Que ya ahorita más adelante vamos a mirar esos dioses más o menos, lo que ellos hacían, y que a Dios le dolía, Él no le agradaba, porque todos ellos eran dioses paganos, y al pueblo de Israel se le enseñó, al pueblo Judá, se le enseñó que el único verdadero era Él, pero aún así ellos, la verdad, el corazón de ellos estaba endurecido. Dice que el Señor dice en su palabra que endurecieron su cerviz, ¿cierto? Y eso era lo que ellos hacían. Muchas veces, eso es lo que a veces nos sucede, o sucede en el pueblo cristiano lo mismo. Muchas veces uno mira hermanos y personas dicen ser cristianos, y realmente una cosa cuando están en la iglesia, otra cosa cuando lo que viven en la casa, o lo que vivimos, o lo que yo miraba, ejemplo, a veces nosotros éramos, de pronto el solo hecho de que decían soy cristiano, decían no, esta persona es recta, y soy cristiano, entonces ya era como si nos diera una carta de presentación, pero realmente yo tuve el ejemplo con una personita que me decía yo soy cristiana, y yo le abrí mi corazón, le arrendé ese apartamento allá en el Amparo, y fue impresionante lo que esa mujer empezó a hacer. Yo decía, Dios mío, ¿cómo es posible que pongan a Dios? ¿Cómo es posible que decía groserías, peleaba con el esposo, lo trataba mal, empezó a deberme el arriendo, nomás me pagó un solo mes y siguió viviendo otros meses y no me pagaba? Y bueno, una cantidad de cosas. Y yo creí que porque dijo que soy cristiana, le abrí mi corazón y dije, no, ella, o sea, a veces uno se equivoca, sí, y de pronto uno no consulta con Dios, Señor, Dios mío, ¿cuál es tu voluntad? Pero a veces eso no sucede, porque nuestra humanidad siempre nos va a traicionar. Es ahí donde tenemos que, Señor, ayúdanos, Señor, ¿cuál es tu perfecta voluntad? Amén. Cuando dice que el templo de Jehová se había convertido en un artículo de buena suerte, para ellos el templo de Jehová, cuando dice templo de Jehová, ellos lo veían era como algo de buena suerte. Y es increíble que cuando más adelantico lo vamos a ver, cuando en el arca del pacto hubieron personas, y eso fue algo tremendo, que llegaron a creer que el arca del pacto era algo de buena suerte. Y Dios, no sabían con qué estaban jugando, porque Dios no puede ser burlado. Y algo parecido sucedía con el templo. Ellos lo estaban viendo como un artículo de buena suerte, como que yo cometo mi pecado y voy allá y hago un sacrificio humano y ya el Señor me va a perdonar todos mis pecados y tengo la entrada al cielo, pero hago todo lo malo, ¿cierto? Pero en eso habían convertido el templo. Todos aquellos, en ese tiempo era el pueblo de Judá, y el Señor les había hablado, y por Jeremías les hablaba y les decía, arrepiéntanse. Es increíble, aún en ese tiempo él empezó a profetizar, a dar la profecía aproximadamente en el tiempo en que el rey Josías, que era un hombre temeroso de Dios, que empezó muy jovencito,
a reinar en el pueblo, y era un rey muy jovencito, empezó a los 8 años. Y él tuvo temor de Dios y empezó a limpiar todos los lugares altos. Dice que empezó a derribar todos los dioses de Baal y Acera y todo aquello. Y él empezó a limpiar el templo y fue algo impresionante pero ya ahorita lo vamos a ver. Cuando él estaba limpiando el templo, cuando de pronto encontraron unos rollos del libro de Isaías y él leyeron el rollo y le llevaron la palabra al rey. Cuando él vio, dice que rasgó sus vestidos, le dolió y dijo, Dios mío, él vio en la palabra que venía juicio para ese pueblo. Y él le dolió y decía, o sea, él dice que rasgó sus vestidos, o sea, fue algo muy duro para él saber que venía juicio para el pueblo. Pero él, ¿qué podía hacer? Él le dolió mucho, pero él no sabía cómo manejar la situación. Él fue y buscó una profetisa que en ese tiempo también dice que Hulda era una profetisa también de Dios, y ella le empezó él le rectificó la palabra, y sí, venía destrucción para el pueblo. Y él le decía, Señor, por favor. O sea, él abogaba por su pueblo, pero el Señor le decía, no, ya es demasiado tarde. El pueblo tiene que ser castigado, porque están en una cantidad de cosas. Y bueno, ahorita en un momento vamos a leer esa partecita para que entiendan más acerca de lo que el Señor quería con este pueblo. Ahí en el versículo 5 y 6 dice la palabra: pero si mejoraréis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro. O sea, todo esto ellos hacían. Decía que el Señor por medio de Jeremías les decía que mejoraran los caminos, y dice que mejoraran sus obras, que hicieran justicia entre el hombre y el prójimo, y su prójimo, y dice que no oprimieran al extranjero, o sea, humillaban o oprimían al extranjero. Lo mismo al huérfano y a la viuda. Por ley ellos tenían que ser tratados de una manera más especial. Pero ¿qué pasaba? Precisamente cuando todo aquello sucedía, ellos tenían que ser tratados de una manera, lo que era la viuda, el huérfano, tenía que haber misericordia para ellos, pero aún así ni siquiera había esa misericordia, había dureza hacia ellos, los trataban, los humillaban. Y el Señor le mostraba la palabra precisamente a Jeremías para que exhortara, para que les dijera, mira, cambien sus caminos, cambien, porque Dios no le agrada todo aquello que estaban haciendo. Dice que derramaban sangre inocente. En esta partecita podían decir una cantidad de mentiras y aún hacer matar a profetas de Dios o personas de Dios. Derramaban sangre inocente. Y precisamente, y algo que también Dios decía, que y ni anduvieres en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Dice, sin embargo, Dios quería restaurarles. Ahí en el versículo 5 y 6 dice, mejoráis cumplidamente, enfatiza la necesaria transformación del pueblo de Jerusalén. O sea, aún así, Dios veía todo lo que estaban haciendo, pero les quería dar otra oportunidad. Les decía, mejoren vuestras obras, mejoren vuestros caminos. Dice, con verdad hicieres justicia. Decía que no había justicia porque había muchísima, pero muchísima corrupción en ese pueblo. Había tanta maldad, tanto daño. Cuando lo que les acabo de decir en cuanto a la viuda y al huérfano deberían de recibir un trato especial según la ley, ¿sí? Pero sin embargo eran tratados de forma abusiva, abusaban de ellos. Dice, precisamente por los líderes, por las personas que aparentemente eran líderes religiosos, ellos abusaban, trataban de una forma abusiva a los que verdaderamente debían de tratar bien. Todo eso a Dios le dolía, todo eso
el Señor permitió y le dio esa palabra a Jeremías para que fuera y le hablara a ese pueblo de dura cerviz. Amén. Y en cuanto a la sangre inocente, dice que hubieron crímenes. A mí me gustaría que mirara por un momentico Jeremías 26, 20 al 23. Amén. Jeremías 26, 20 al 23. Y acá lo dice, hubo también un hombre que profetizaba en nombre de Jehová, Urías, hijo de Semaías, de Kiriat Jearim, el cual profetizó contra esta ciudad, porque él profetizó contra la ciudad y contra esta tierra conforme a todas las palabras de Jeremías. Y oyeron sus palabras el rey Joacim. Eso fue, otro rey, ¿no? Que había. Y todos sus grandes y todos sus príncipes, y el rey procuró matarle, entendiendo lo cual Urías tuvo temor y huyó a Egipto. Y el rey Joacim envió hombres a Egipto, a Al-Natán, hijo de Akbor, y otros hombres con él a Egipto, los cuales sacaron a Urías de Egipto y lo trajeron al rey Joacim, el cual lo mató a espada y echó su cuerpo en los sepulcros de Bulbo. Impresionante, solo porque él profetizó y les dijo, ustedes están haciendo mal y este pueblo está en pecado, lo mataron. Y el Señor decía, si no derramaran sangre inocente. Él le hablaba por medio de Jeremías a todo ese pueblo que estaban derramando sangre inocente. Entonces, el Señor, aún así, el Señor quería ayudarles, quería darles otra oportunidad. Entonces, ahí en el versículo 7 dice, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Estamos en Jeremías 7. Os haré morar, todavía Dios quería darles oportunidad. Decía, si se volvieren de sus caminos, ¿cierto? Os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Todavía el Señor quería restaurar ese pueblo. Por eso permitió que Jeremías fuera y hablara a ese pueblo de dura cerviz. Porque Dios siempre quiere darnos más oportunidades. Dice, ahora os haré morar. La voluntad de Dios por establecer a Israel como nación en la tierra. Dios quería restablecer esa nación, ¿cierto? Él aún así viendo todo el daño que hacían, pero todavía, y Él siempre, lo mismo sucede ahora. Él ve tanta maldad, Él ve tanto, porque nosotros lo vemos y somos humanos, pero ¿cómo será Dios? ¿Cómo le dolerá en su corazón, en su santidad, ver tanta maldad que hay? Y aún así nos sigue dando oportunidades. Aún así Él quiere que nos arrepintamos, que volvamos el corazón de nosotros hacia Él, que cambiemos nuestros caminos, porque Dios quiere en nosotros es esa santidad. Hace 8 días mirábamos la religiosidad. A Dios no le agrada la religiosidad, le agrada la santidad. Amén. Que el Señor vea que nosotros nos esforzamos por santificarnos, que nosotros queremos agradarle a Dios. Porque la palabra dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo puedo hacer lo que yo quiera con mi vida. Si yo quiero no obedecer a Dios, lo puedo hacer porque tengo libre albedrío. Yo lo puedo hacer, pero todo no nos conviene. Si yo hago lo que es recto delante de Dios, yo sé, como decía mi hermanita esta mañana, estas bendiciones te seguirán si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Dice, estas bendiciones, y da una cantidad de bendiciones, ¿cierto? Y dice, te seguirán, no las estaremos buscando, nosotros estaremos y las bendiciones nos seguirán, nos alcanzarán, ¿cierto? Dice, te alcanzarán o te seguirán igual. No vamos a estar buscando las bendiciones, sino que las bendiciones nos van a buscar a nosotros. Dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y pusieres por obra, si obráramos en Dios, ¿cierto? Entonces nosotros como pueblo de Dios tenemos que cambiar tantas cosas que a Dios no le agrada. Dice, pero esa nación, para que pudiera morar en la tierra, tenía que ser fiel a Dios. Tenía que volverse de sus malos caminos. ¿Amén? Ahí en el versículo donde estamos, Jeremías 7, vamos a mirar el 9 y el 10. Aleluya.
Decía, mire todo lo que hacía este pueblo, decía, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. O sea, hacían toda clase de cosas que a Dios no le agradaban. Ahí dijimos hasta el 10, ¿cierto? Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. O sea, todo aquello que ellos hacían. Ellos iban y adoraban a Baal, a un dios pagano, un dios que realmente era increíble como yo espero en el Señor poder de aquí a diciembre para Navidad poder dar una enseñanza bíblica acerca de todo lo que tiene que ver la Navidad y tiene que ver un poco con esta parte. Dioses paganos y una cantidad de cosas en las cuales decimos, Dios mío, todo eso es nosotros inocentes, ¿sí? Dios nos mostrará y todo eso tenía que ver, decía que Baal, y también hay una palabra donde dice que tenía que, o sea, había la diosa Cera, que es precisamente la misma que vamos ahorita a mirar, porque tiene diferentes nombres según la nación, según el pueblo, sí, pero realmente viene siendo la misma, porque es que es la diosa de la fertilidad, y así mismo como era la diosa de la fertilidad, pues del sexo, podríamos decir. Entonces, asimismo, era la forma como se presentaba, ¿no? Me imagino, mostrándose de pronto. Eso parecería de pronto, cuando adoraban a todos esos dioses, me imagino que eso parecería, era como un poco de pornografía, porque era todo eso mostrándose de pronto sus partes íntimas, mostrando como la sensualidad, porque ella era la diosa del amor, la diosa de la fertilidad, la diosa de, bueno, una cantidad de cosas. Y Baal como aparentemente el dios, y supuestamente todo eso, adoraban a esos dioses, y a Dios no le agradaba, a él le dolía que estaban dejándolo por Dios. Dice que andaban tras dioses ajenos, y habían muchas cosas que ellos estaban haciendo, no solamente adorar a dioses, sino estaban hurtando, estaban matando, estaban adulterando, jurando falso, ¿sí? De pronto de hoy en día nosotros no tenemos dioses ajenos como esos, de pronto imágenes ni nada, pero muchas veces hacemos de pronto otra clase de ídolos y de dioses en nuestras vidas. A veces ponemos en primer lugar de pronto, ejemplo, nuestros hijos, a veces ponemos en primer lugar el trabajo, pues todos tenemos que trabajar, todos, o bueno, la mayoría, y todos tenemos que hacer cosas, pero no podríamos ponerle en primer lugar, porque es que, o el dinero, que el dinero es un Dios impresionante que hace tanto daño. Cuando la persona tiene dinero cambia tanto, y muchas veces ese es el Dios de muchas personas. Si no tienen dinero, entonces se desesperan, me enloquezco, el dinero para no, es que si no hay plata, es que, o sea, el dinero se ha convertido en un Dios pagano, ¿sí? De pronto no esos dioses como Baal, pero esos dioses también hacen daño. Todo eso tenemos que quitar de nosotros. Dice, el pueblo estaba cometiendo toda clase de pecados. Luego, el día de reposo iba al templo y se ponía delante de Dios, engañándose al pensar que estaba seguro en el amor de Dios por su ritual. Creían eso, y no por un verdadero amor hacia el Señor. O sea, ellos creían, ellos cometían toda clase de pecado, de faltas, de fallas delante de Dios, pero iban ese día y se postraban, me imagino, y hacían toda clase de ritual, todo lo que se tenía que hacer, y ya ellos creían que con eso iban a obtener ya ya todo era amor, todo no pasó nada, ya como pasaba anteriormente. Rezo, cometo el pecado, rezo, empato y vuelvo a lo mismo. Entonces sigo en ese ciclo, y como en la religión tradicional, vaya y paga unas indulgencias después de que se muera, a ver si Dios de pronto, entre más pague, entonces el alma menos tiempo tiene en el purgatorio. Todas esas cosas falsas
que de verdad el hombre se ha inventado y que la gente cree. Por eso la palabra muy claro lo dice: por cuanto no creyeron a la verdad del Señor, el mismo Dios envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos aquellos que no creyeron a la verdad. Y precisamente eso es lo que muchas veces sucede. Por cuanto no creemos a la verdad, tenemos que por eso cada día buscar más al Señor, y cuando conocemos la palabra no nos van a engañar tan fácil. Amén. Dice que en la actualidad está a la vista esa clase de personas que viven en rebeldía contra Dios y contra su palabra, pero se sienten seguras porque creen, ejemplo, en la sangre de Cristo. Entonces yo cometo todos los pecados, hago lo que sea, y en algún momento: sangre de Cristo, cúbreme. Y ya con eso ya me limpió, y ya con eso quedé cubierta, entonces quedé limpia, ¿cierto? Pero al momentico digo groserías, porque he escuchado personas que nombran mucho la sangre de Cristo, es que ni siquiera tienen un respeto, pero dicen sangre de Cristo, pero al momentico dicen groserías. Y vuelven y nombran la sangre de Cristo, pero están diciendo una cantidad de cosas, ni siquiera hay un respeto. Cuando verdaderamente, como mirábamos hace unos días, la sangre de Cristo no cubre, porque cuando cubría la sangre de Cristo, o no era la sangre de Cristo, era la sangre de los animales, cubría en el Antiguo Testamento, pero cubría por un tiempito, cubría, pero volvía y la persona volvía y quedaba otra vez con pecado, ¿cierto? Y cubría, era por un tiempo, pero cuando la sangre de Cristo, cuando Dios vino y derramó su sangre, no lo hizo por cubrirnos, sino lo hizo fue por limpiarnos, y ya no es por un tiempito, sino para siempre. Amén. Ya nos limpia el pecado de ayer. Amén. Aleluya, Señor, gracias Dios. Aleluya. Ya no nos limpia el pecado solamente, no nos cubre como en ese tiempo que nos cubría temporalmente, sino nos limpia de pecado desde ayer. O sea, cuando yo digo: Señor, perdóname, he sido pecadora, perdóname Dios, mira todos mis pecados que cometí, el Señor me los limpia, y ahora me limpia el de hoy y me limpia el de mañana, porque Él es Dios, porque Él me limpia no solamente mis pecados de hoy, de ayer, sino siempre. El Señor ya me limpia de todo pecado. Y ya es para siempre, ya no es por un tiempo, ya no es por un momento, ya no es como una tutoría, no, ya es para siempre. Y es precisamente eso, muchas personas toman aún la sangre de Cristo, que ni siquiera es a Cristo, sino la sangre. Cuando la sangre que Él derramó únicamente nos limpia los pecados, y lo demás ya es Cristo mismo, el que nos redime, Cristo mismo. A Él es el que tenemos que invocar, no a un objeto, no a una situación, ¿sí? Y muchas personas sucede algo parecido, es que la sangre de Cristo, o sea, ya hay un ritual, ya hay como un agüero, como una cantidad de cosas que Dios nos ha mandado, ¿amén? Dice que en cierto modo toman algunas palabras como agüero o amuleto. Creen en palabras de mentira, palabras engañosas, dice, que no aprovechan. Ahí dice en Jeremías 7:8, dice palabras de mentira, palabras engañosas, ¿verdad? Dice, he aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. O sea, palabras de engaño que no aprovechan. Dice que insensando quiere decir adorando a otros dioses paganos, a otros dioses que Dios no ha mandado. Amén. Amén. Aleluya. Amén. En el versículo 11 yo quiero que nos centremos y que miremos lo que Dios quería decir en este versículo. Dice la palabra: es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. ¿Es cueva de ladrones? Cuando Él dice que si es cueva de ladrones, dice que como ladrones escondidos en una cueva la usaban para ocultarse y planear su próximo delito. Eso hacían. Entonces Jeremías emplea este ejemplo, porque también el Señor lo dijo cuando Él volcó todas esas mesas de que estaban haciendo mercadería en la iglesia. También les dijo: ¿cueva de ladrones es esto? O sea, ¿cómo era posible que mataban al inocente, que humillaban a la viuda, al extranjero, al huérfano, lo abusaban de ellos? Y entonces iban y se ocultaban allá en la cueva,
en un templo, y entonces creían que ya hacían el ritual completo, ¿cierto? Entonces el Señor por medio de Jeremías les decía: es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. O sea, el Señor no le agradaba, porque realmente estaban cometiendo toda clase de pecados, de delitos, y allá iban y cogieron la iglesia o el templo como un escondedero para cometer sus pecados y seguir haciendo lo que no era recto delante de Dios.